el cielo le veré, en el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. En el aire nos tomará y nos abrazará cuando Él nos venga a buscar. Gloria, aleluya. En la obra de nuestro Señor hay lugar para el Hijo de Dios, más allá de lo que deba ser. Lo importante es servir con amor, el servicio que otorga el Señor. Diligentes debemos cumplir, a sus ojos tiene gran valor el obrero que aceptó servir. En el cuerpo de nuestro Señor no interesa el lugar para orar, donde quiera coloca al Señor. Lo importante es la fidelidad, la elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni a quién. La elección de los siervos de Dios le compete solamente a Él. Cuando elige, digamos amén, sin mirar el lugar ni a quién. Bueno es saber, mi buen Señor, que bendecir trae bendición. El mal de nadie desearé, de gracia pura te llenaré. Siempre amaré a Israel, al redimido bendeciré, nunca al impío condenaré, porque Jesús trabaja en él. Orden de Dios es bendecir, Él lo hace siempre, su esencia es. En Jesucristo somos llamados a buenas obras, lo dice Dios. Vencedor imitaré, y por el débil yo rogaré. La misma sangre Cristo vertió por el carnal y por el bien.
yo aquí, mas no podré contradecir a Jehová, y su palabra esa hablaré. Cuanto Dios diga, eso él hará. Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre que se arrepienta. Lo que él decreta, eso él hará. En Jesucristo fuente de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Hallan las almas dulces olas, grato consuelo y felicidad. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros o en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Calma le infunde santo vigor, nuevo aliento al corazón. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria, cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Es la hora 21. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en él.
solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Aprendí que todo el tesoro de Dios se resume en Jesucristo, porque en Él. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Un gozo estar nuevamente reunidos junto a ustedes alrededor de la mesa, esta mesa espiritual. El Señor tiene preparado banquete para nosotros esta noche. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir el estudio. Que el Señor les bendiga. Cuando te veas muy oprimido, acude pronto al Señor. Déjalo todo en sus manos y espera. Háblale a Dios, tenle confianza, carga a tu Dios, confía en Él, porque hay algunos tan afanosos, tan temerosos, porque no han confiado lo suficiente en Dios. No es bueno entonces la menor duda, siempre según tu fe. Si encomiendas sinceramente tus inquietudes al Señor, háblale al Padre acerca de ello y espera. Tras de tus luchas Él traerá fruto apacible de su justicia. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos viendo a Israel en su peregrinar y habíamos visto cómo hubo un encuentro glorioso con la llegada de Jetro y Séfora. Realmente hasta allí Dios había probado suficiente para hacer todo, es como un punto final. Podemos decir que así va a ser el final glorioso que nos espera a nosotros. Va a ser una reunión
realmente eterna. Todos terminaremos reunidos, como dice el himno, como un solo redil. Vemos 3 rediles, pero todos ellos serán un solo redil. Ya no habrá gentil, ya no habrá judío, ya no habrá una iglesia gentil y judía, sino que serán uno solo. Así terminará. Todo será reunido en Él, en Cristo. Y desde el verso 13 en adelante, vemos que este hombre, Jetro, también tiene un interés, o por lo menos muestra un buen interés por su yerno Moisés. Y dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás tú la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Bueno, como hemos dicho, tenía este hombre un buen interés, tiene un buen interés por Moisés y también por el pueblo de Dios. Y vemos que lo que intenta Jetro es aligerar de alguna forma la carga que tenía Moisés. Y sin duda la carga, mirando naturalmente, era muy grande. Sin duda, Moisés estaba muy ocupado y esto le llevaba muchísimo tiempo, realmente, y horas, y quizás horas de sueño. Pero era el trabajo que Dios le había dado. Hasta ahora Dios se había mostrado suficiente en sostener, en guiar a su siervo. Dios había mostrado su suficiencia. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y esta es una de las pocas veces que vemos que Moisés no consulta con Dios, ni clama a Dios. No está mal delegar, pero delegar en la perfecta voluntad de Dios.
No está mal delegar y poner hermanos que nos ayuden en la obra, pero tiene que ser en la perfecta voluntad de Dios. Este hombre vino, pero no vio lo que había visto el pueblo de Israel, ni lo que había visto Moisés. Este hombre se acercó después de que Israel haya visto todas las maravillas y señales que Dios había hecho. Y lo que vemos que este consejo es el buen consejo de un hombre, pero es su consejo natural. Este consejo parece bueno, pero no es un consejo realmente en la voluntad de Dios. Nosotros, como futuros obreros o siervos de Dios, o como siervos de Dios, necesitamos aprender primeramente siempre a consultar con Dios. Vamos a ver en Números capítulo 11, vamos a ver en Números capítulo 11 en el versículo 11. Este consejo resultó realmente en un gran desaliento para Moisés. Y dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Note qué manera de hablar. Hasta ahora siempre hemos visto a el pueblo murmurar y pensar que Dios le había sacado para morir o que Dios le había hecho mal. Pero sin duda, este consejo de Jetro cavó profundo en el corazón de Moisés. Y parece que este no fuera Moisés. ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Esto es lo que vio Moisés. Note que Moisés cree que él lleva la carga, y ahí es donde le erró. Y así es muchas veces con nosotros. Muchas veces pensamos, por ahí el pastor, como pastores, como obreros, pensamos que nosotros llevamos la carga. Y muchas veces nos desanimamos y queremos quizás dejar o nos quejamos o buscamos ayuda. Pero vamos a ver que esto no es así. Pero vemos las palabras de Moisés. Dice, vamos a seguir leyendo, dice en el verso 12, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual curaste a sus padres. Y note que empieza a razonar también Moisés. Nos hace acordar a Felipe. Jesús dijo, ¿de dónde vamos a sacar pan? Estaba probando la fe de Felipe. Y Felipe sacó del bolsillo la calculadora y dice, 300 denarios, dice. Eso calculó Felipe. Y acá vemos a un Moisés razonando. Y dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Si Dios había dado el maná, y el maná, como sabemos, no es que tenía que sembrar una semilla y el maná salía. El maná venía directamente del cielo. Si Dios había abierto un mar, si Dios había realmente juzgado a una potencia mundial como Egipto, ¿acaso Dios no podía proveer a su pueblo? Pero vemos cómo este consejo de Jetro le lleva a Moisés realmente a razonar. Estaba firme Moisés, estaba bien en lo que estaba haciendo, pero ahora Moisés habla como hombre. Y nos parece muy extraño
en un hombre de fe. Esto nos parece algo muy extraño. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Y realmente la obra del Señor, hermano, es grande. Hay muchas cosas que parece que no vamos a poder hacer. Miramos la necesidad del pueblo de Dios. Miramos tantas cosas hay por hacer, hermano. Y a veces nos pasa que muchas veces parece que nos desanimamos un poco. Porque parece que las cosas no están saliendo como nosotros esperábamos. Pero ahí nos damos cuenta, hermano, que la obra es del Señor. Ahí nos damos cuenta que el que tiene que llevar la carga es del Señor. Muchas veces hace falta dinero, muchas veces hace falta manos para que trabajen, muchas veces hace falta tiempo. Y parece, hermano, que nosotros no vamos a poder. Y queremos, como Moisés, también desfallecer y razonar. Y Dios quizás, está ahí probando nuestra fe, nada más. Lo que podemos hacer, tenemos que hacer. Porque Dios no nos va a pedir más de lo que Él nos mandó a hacer. Nunca Él nos va a pedir más de lo que nosotros podamos hacer. Él siempre va a hacer conforme a lo que Él nos dio. Primeramente Dios llama, luego prepara y luego envía. Sin duda Moisés estaba preparado para semejante empresa, pero en un momento él se miró a sí mismo y dice, ¿de dónde yo voy a sacar? Y esto es lo que realmente muchas veces ocurre en la obra. Y muchas veces, hermano, por eso necesitamos orar por los pastores, orar por los obreros, por los que llevan la palabra de Dios. Porque, hermano, Dios no se equivoca en los obreros que Él levantó. Pero eso no quiere decir que en algún momento no vayan a desfallecer, son humanos. Hay una parte que es nuestra, y en este caso del pueblo, se había revelado otra vez. Nuestra parte es poder siempre, hermano, sostener a los siervos de Dios en oración, poder ayudarle. Dios había decidido que Moisés sea el único instrumento para gobernar esta gran asamblea. Esto no fue algo que Moisés había decidido. Jetro pensó que él decidió. Note que Dios siempre y Moisés siempre convocó a los ancianos. Pero Dios no había delegado la autoridad sobre los ancianos. Esta no fue la idea de Dios. Esto vino de el razonamiento, esto fue resultado del razonamiento, del desfallecimiento que hubo en Moisés. Moisés, como dijimos, como vemos, en un momento se miró a sí mismo y él pensó que llevaba la carga. Y dice en el verso 15 de este mismo capítulo 11 de Números, dice, y si lo haces así, tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. No podemos juzgar a Moisés, porque como hemos dicho nosotros también muchas veces, hablando de los siervos de Dios, muchas veces pasamos por esto. Pero cuando vemos más adelante, vamos a ver en Éxodo capítulo 19, en el verso 4. Vamos a ver que esto no era como Moisés o como Jetro veían. Jetro veía a un hombre llevar la carga. Pero cuando Dios habla al pueblo, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Note que Dios había tomado y había soportado el peso de la incredulidad, de la murmuración de todo este pueblo. Yo os tomé, dice Dios,
Pero Moisés dice, yo hice, yo estoy soportando, yo estoy llevando. Y ese es el error, bueno, ya sea en la obra o ya sea en cualquier circunstancia. El llevar o tratar de llevar nosotros el peso. Dice la palabra, en 1 de Pedro capítulo 5, en el verso 7, dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios en este caso le había dado a Moisés, Dios había preparado a Moisés y le había dado toda la capacidad para que él pueda apoyarse en Dios. Y eso es lo que vemos. Este pueblo era un pueblo muy numeroso, pero cada vez que este pueblo se levantaba, cada vez que había una necesidad, Moisés clamaba a Dios y Dios daba la salida. Pero en este momento no vemos al mismo Moisés. Vemos que Moisés piensa, razona humanamente, y bueno, de esta forma pierde un privilegio que Dios le había dado. Él iba a ser el instrumento, el único instrumento que Dios quería utilizar en este caso. Yo no digo, hermano, que esto sea así siempre, porque en los Hechos vemos que los apóstoles escogen y delegan, pero también ellos oran. Y note que su elección no es así nomás. No es conforme a su razonamiento, los méritos de aquellos que van a ser elegidos para recibir esa autoridad, para servir las mesas nada más, son netamente espirituales. Pero en este caso Dios nos dio ningún mandamiento. Esto vino del razonamiento y acomodó un poco. Jetro dice, si Dios quiere, dice otra vez. No, nosotros cuando recibimos un consejo, no tenemos que, si Dios quiere, no. Ya viene el consejo de la palabra con firmeza y dice, Dios quiere así. Pero cuando el consejo es de hombre, bueno, viene así. No sabemos bien, dice, cómo tiene que ser. Este fue el consejo del viejo y sabio Jetro. Sin duda Jetro era más grande que Moisés. Y sin duda Moisés quiso apoyarse un poco en este hombre. Y no está mal recibir consejo. Hermano, no está mal recibir consejo. Vamos a ver algunas citas. Vamos a ver primeramente en Proverbios capítulo 24. Proverbios capítulo 24, en el versículo 6. Dice, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Bueno, por supuesto, estos tienen que ser buenos consejeros. Porque si el consejo es de hombre, va a traer solamente debilidad. Por eso la palabra nos enseña, sí, debemos consultar. Dios puso hermanos mayores en la iglesia, puso hermanos ancianos que nos pueden ayudar. Pero también muchas veces no debemos apoyarnos solamente en el consejo de un hombre. El hermano contaba que había una hermana que tenía el pelo largo, la pollera larga, y ella aconsejaba. Y aconsejaba sin duda como la voz de la experiencia. Con esa voz experimentada, pero su consejo no era conforme a la palabra. Entonces, hermanos, no debemos llevarnos solo por la palabra, por la apariencia del instrumento. Yo me imagino a Jetro y veo también la felicidad de Moisés. Dice que se postró delante de Jetro. Si bien esto habíamos visto que tiene una enseñanza más profunda todo esto,
vemos que Moisés lo vio y vio a alguien que le podía ayudar. Y me pongo en lugar de Moisés. Estaba llevando a este pueblo rebelde. Hasta ahí nomás lo quisieron apedrear. Y de repente aparece un hombre mayor, con más experiencia. Yo creo que se le habrán alumbrado los ojos por un momento. Y dice que se inclinó, dice que 3 veces se inclinó a la tierra, le hacía reverencia. Pero hermano, nosotros somos así. Pero no vemos en ningún momento que Moisés haya consultado a Jehová. Y esto era lo que caracterizaba a este siervo de Dios. Nosotros no debemos mirar la apariencia del instrumento, sí tenemos que ver si habla conforme a la palabra. Por eso nuestra parte, porque usted me dirá, bueno, hermano, cuando yo voy a pedir un consejo es porque yo no sé la voluntad de Dios. Bueno, nuestra parte es conocer la palabra, hermano. Cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios. Y lo que va a hacer el hermano o la hermana es animarnos a seguir o a hacer la voluntad de Dios. Pero no esperemos que venga Dios y le revele al hermano. A veces veo los hermanos vienen y dicen, yo tuve una visión, y usted, hermano, ¿qué me dice? Y hermano, si el Señor le dio la visión a usted, el Señor le va a dar a usted también la interpretación. Pida a Dios. Pero muchas veces nosotros vemos a la gente, vemos en los instrumentos de Dios, o vemos en algún hermano como un apoyo que va a sustituir el verdadero apoyo que es nuestro Dios, que es la guía del Espíritu Santo en nuestra vida, que es su palabra. Y eso nunca va a acontecer, y si acontece, hermano, va a ser para fracaso. Yo he visto muchos hermanos que se han guiado por consejos de hombre y aún se han casado por consejos de hombre. O han hecho decisiones y han ido y después el fracaso. Y especialmente esto nos pasa, hermano, cuando somos jóvenes. El joven necesita ese aliento y muchas veces vienen instrumentos, y esto también es un peso para aquellos que aconsejamos o que aconsejan. Hermano, no vamos a aconsejar así nomás. Porque, hermano, podemos destruir una vida. Podemos llevar a la vida a un gran fracaso por un consejo fuera de la voluntad de Dios. Por eso aquí, hermano, una es la responsabilidad de nosotros que vamos a buscar consejo y también de nosotros si vamos a aconsejar. Tiene que ser conforme a la palabra y también conforme a la guía del Espíritu Santo. Muchas veces es mejor no aconsejar. Muchas veces vamos a orar, hermano. Y a veces el hermano no sale contento cuando nosotros le decimos, bueno, vamos a orar. Decía una hermana hace muchos años, iba y le pedía consejo a un pastor y tenía problemas en su matrimonio. Y el pastor le escuchaba. Y ella hablaba y esperaba que ella también, que él hable mal quizá de su marido o de la esposa, si fuese hombre o mujer, ¿no? Y el pastor dice, hermana, eso es porque le falta oración. Y dice que salía enojada. Le falta oración, usted no está orando. Y mire si nos largan así. El consejo realmente es muy sabio. Muchas veces nos inclinamos a uno o al otro y después nos encontramos metidos en un lío porque no somos sabios. Por eso el consejo tiene que ser sabio y la palabra nunca nos va a aconsejar mal. Vamos a ver otra cita más en Proverbios capítulo 15, en el verso 22. Dice, los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Bueno, hay muchas cosas que queremos hacer,
Muchos pensamientos tiene el hombre, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero así, yo quiero asá. Pero vamos a buscar primeramente el consejo de la palabra. Y vamos a buscar realmente hermanos que quieran verdaderamente hacer la voluntad de Dios. A veces vamos y le preguntamos a un hermano carnal, ¿y a vos qué te parece? Y dice, sepárate de tu esposa, dice, andate de tu casa. Y bueno, hermano, tenemos que ver bien. O, hermano, yo quiero ir a predicar a tal lugar. Y hermano, no es así nomás. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, hermanos, hay algo que es inconfundible. Tenemos una paz dentro de nuestro corazón. Hay una paz que nos da la seguridad, es la presencia de Dios. Es el Espíritu Santo que nos da esa convicción de que es su voluntad. Y todo puede caer a nuestros costados. Pero no vamos a necesitar, hermano, el apoyo ni la guía de un hombre para hacer algo que Dios nos guíe. Sí, después vemos que los hermanos van a confirmar que nosotros fuimos enviados por Dios, pero eso viene después. O van a confirmar que tenemos un ministerio o así. Pero en ningún momento debemos apoyarnos en un hombre. Hoy vemos que los hombres hablan de la cobertura. ¿Y vos qué cobertura tenés? ¿Quién te da la cobertura? Hablando de quién te levantó y así. Bueno, hermano, eso lleva solamente al fracaso. Bueno, en la iglesia los asuntos espirituales no se llevan adelante de maneras humanas. Los consejos humanos no ayudan mucho verdaderamente, hermano. Porque vamos a pasar por momentos difíciles, en donde el consejo humano va a ser, ¿para qué si no hay resultado? ¿Para qué vas a hacer? ¿Para qué vas a seguir si vos no podés? No te estás ocupando de tu familia, no estás ocupando de cosas más importantes, vas a pasar así y así. Y bueno, y si escuchamos esos consejos, esos malos consejos, y no miramos espiritualmente, y parece tan extraño ver esto en Moisés, porque siempre vemos que los que no miraban espiritualmente era el pueblo miraba que faltaba esto, que faltaba el otro, y Moisés clamaba. Pero acá le llegó el turno a Moisés, flaqueó Moisés, dio un pasito en falso. Y esto, hermano, es así porque estamos mirando nuestra incapacidad. Vamos a ver otro versículo en 2 de Corintios capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3 dice en el verso 5. Dice, no que seamos competentes, capaces, por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos. Esto es lo que estaba haciendo Moisés. Él estaba pensando que él hacía. Pero note que el apóstol Pablo dice, sino que nuestra competencia, nuestro poder, nuestra capacidad, proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Note que en un momento esto entró en el corazón de Moisés, pero dice que Dios nos ha hecho ministros competentes. Y habíamos visto como Dios, antes de mandarle a la guerra con Amalek, Dios le equipó bien a su pueblo. Hasta ese momento no había salido ni siquiera Josué en escena. Pero vemos que ahí aparece porque hay una necesidad. Dios había hecho salir agua de la roca. Dios le había dado el maná. Y habíamos visto qué significan, qué simbolizan todas esas cosas. Bueno, todo eso le equipó para vencer a Amalek. Dios nunca nos va a dar una tarea y no nos va a alcanzar la nafta para llegar
a completar esa tarea. Acuérdense que Dios no le preparó un año, no le preparó 10 años, no le preparó 20 años, 30 años, no. 40 años preparó a este instrumento. Y si Dios le dio esta tarea es porque le hizo Dios un ministro competente. Nuestra capacidad para el servicio no viene de ser hijo de un pastor, no viene de ser hijo de un obrero, no viene de años de congregarnos, no viene de cuánto leemos los estudios porque tenemos todos los estudios, viene de Dios, absolutamente de Dios. Él es suficiente, Él es suficiente. Pero cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vamos a decir, no puedo. Y cuando nosotros decimos, no puedo, Dios ya no puede hacer. Ese es el límite de Dios, nuestro no puedo. Cuando nosotros decimos, bueno, Señor, hasta acá, Dios no nos va a forzar. Dios no nos va a forzar. Y vemos que Dios no fuerza a hacer su voluntad a Moisés. Moisés dice, yo no puedo. Y bueno, Jetro le había aconsejado, bueno, vamos a hacer así. Vamos a ver en Números capítulo 11, en el verso 16. Vamos a ver lo que hizo Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. Estos 70, más adelante llegaron a ser los fariseos. Qué lindo grupito armaron. Estos 70. Pero aún Jesús en su tiempo también tomó 70. Más adelante. Y esto vemos otra vez la misericordia de Dios. Nosotros no decimos que Dios no le iba a dar colaboradores a Moisés, pero sin duda Dios le iba a dar en su tiempo. No decimos que Dios no quería darle rey a Israel. Dios le iba a dar rey a Israel, pero Israel pidió antes del tiempo y pidió como un capricho y parecía también que Israel iba a morir si no tenía rey. Entonces Dios también le dio, y le dio a un hermoso rey, alto, parece que era valiente, obediente al papá, iba y buscaba las astas, le dio a Saúl, y sabemos qué clase de rey fue Saúl. Pero Dios tenía en mente darle, pero no así, no de esta forma, no decayendo, no como si fuese que todo ya se iba a venir abajo. Dios le iba a dar un rey, Dios le iba a dar un apoyo también. Pero no de esta manera. Dice, reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, a la misma presencia de Jehová, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Hasta ahí Dios se bajó. Dios vio que realmente Moisés decía no podía. Entonces Dios dice, bueno, no la vas a llevar solo. Pero en este caso no vino la unción de lo alto, no vino una unción particular, individual para cada uno, sino que Dios mostró que esa capacidad que recibieron ellos ya estaba en Moisés, porque tomó del espíritu que ya estaba en él. Quiere decir que él tenía todo el equipo, toda la capacidad, pero de él nomás sacó y puso en los 70.
Y así, hermanos, somos nosotros. No vemos lo que Dios nos ha dado. Muchas veces pensamos que no podemos. Pero, hermano, cuando somos débiles, somos fuertes. El poder de Dios está en nosotros. Y esto es lo que realmente, mostró Dios. Podría haber ungido a cada uno individualmente. Pero note que Dios saca de Moisés. Todo el poder ya estaba en Moisés. Y dio un pasito en falso Moisés. Vamos a ver capítulo 11 de Números, verso 21. Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, le daré carne y comerán un mes entero. Dios ya le había dado los 70. Se había dado estos líderes. Pero note que no solucionó el problema de Moisés. Moisés siguió razonando. Y en esto nos damos cuenta que esto no fue la voluntad de Dios. Porque eso no solucionó el problema. Dice en el verso 22, ¿se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Así, razonando, Moisés sigue razonando. Pero vemos que Dios le responde a su siervo. Y note qué manera de hablar en el verso 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? ¿Acaso se ha acortado? ¿Qué estaba viendo Moisés? Moisés estaba mirando su mano. Estaba mirando su mano. Y si nosotros miramos nuestra mano, miramos nuestra capacidad, miramos nuestra fuerza, hermano, vamos a desfallecer. Pero miremos un brazo que no se ha cortado, ni nunca jamás se va a cortar. ¿Acaso se ha acortado el brazo de Jehová? Dios sacó a este pueblo con este brazo, con esta mano poderosa. Los hechiceros dijeron, este es dedo de Jehová en una ocasión. Pero Dios aquí pone a disposición de Moisés su brazo. Muchas veces no miramos el poder de Dios. Moisés parece que no es el Moisés que estamos viendo hasta ahora. Vemos a un Moisés lleno de dudas. No es el Moisés seguro que iba a Dios. Vemos a un Moisés realmente en debilidad, en temor. Pero como Dios también le habla, Dios le muestra su mano. Hermanos, debemos aprender a apoyarnos en esa mano. Esa mano hasta el día de hoy sigue firme. Esa mano no se cortó ni se va a cortar. Y siempre, hermano, vamos a ver que el Señor, si el Señor nos dio una tarea, si el Señor nos dio algo, una lucha o algo que tengamos que hacer, junto con esa tarea el Señor nos dio la capacidad. Y si el Señor nos dio, hermano, permanezca firme porque el Señor le va a sostener. Si el Señor no le dio, es mejor dejar y esperar otra vez. No pierda tiempo en llevar algo que Dios no le dio. Pero mejor, hermano, es siempre apoyarse en el Señor. En este caso, Dios le había dado a Moisés. Pero note, hermano, con un solo consejo, todo lo que hizo en Moisés. Sin duda, Moisés habrá entrado, habrá meditado y entró derechito y profundo dentro del corazón del siervo de Dios. Pero note que Dios aún así no le abandonó. Hasta ahora hemos visto el trato de gracia con Dios. Desde el capítulo 19, hermano, hay un cambio de dispensación. En el capítulo 19 de Éxodo, no vamos a ver lo mismo. Juntos a los ríos de Babilonia,
Es la hora 21. 48 minutos.